Buenos días, estamos hoy en Caudiel de nuevo, otra vez. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. ¿Demanda de qué? De tranquilidad, de verde, de agua, de naturaleza. Ya está bien de ciudades, estamos cansados. Y aquí la calidad de vida es extraordinaria. 50 minutos de Valencia, 50 de Castellón, Montanejos a 10-15 minutos, reclamo turístico brutal. Y vamos a ver, bueno, aquí tenemos de todo, ¿eh? Tenemos centro de salud, tenemos transporte público, todo lo necesario para vivir todo el año. Vamos a ver un casoplón de unos 400 metros o más, reconvertible a gran residencial, que ya lo es, para una gran familia, o bien una casa rural, o bien tiene dos casas independientes dentro de la casa. En fin, ahora lo vemos y salimos de dudas. Muy bueno para negocio y también para vivir. Hasta ahora. ¡Pum! Pues ya estamos en este pedazo de casoplón que vais a flipar. Son más de 400 metros. Casa convertible a casa rural rápidamente, preciosidad en Caudiel. Vamos a empezar por el principio. Aquí tenemos una entrada que pasamos directamente, esta chulada de arco, a la zona de salón, ¿vale? La casa necesita una actualización, pero bueno, estado de alta de luz, estado de alta de agua, en fin, se podría entrar con una mínima lavada de cara, se podría entrar como residencial. Aquí tenemos, ¿qué teníamos aquí? Un cuarto de baño, ¿vale? Con platito de ducha, pero hace funciones de aseo de cortesía, pero bueno, es baño completo. Aquí tenemos otra puerta de entrada a la casa, porque son dos casas unidas, ¿vale? Salón, un saloncito y cocina. Vamos a la cocina. Perdonad el desorden, pero es que no está habitada, entonces las casas cuando no se habitan pasan estas cosas. Accedemos a un pequeño patio interior. Pequeño patio interior con zona de barbacoa. Insisto, una limpieza, un lavado de cara. Esto puede quedar precioso. Hoy el día no acompaña mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá. También zona de lavandería, un poco aquí también. Vamos a ver más cosas. Esta parte actualmente está, esto es un leñero, lógicamente, y tenemos otra entrada por la parte de atrás de la casa. Va de lado a lado, hay ventilación cruzada, una pasada. Tanto fachadas como estructura como tejado está en perfecto estado, garantizado. Puede venir cualquier arquitecto y lo vería, ¿vale? Entonces aquí hay un pequeño armario también, bueno, eso es un armario empotrado, y aquí hay un pequeño trasterito, pero bueno, ¿vale? Vamos para arriba y empezamos. Primera planta, podría ser vivienda independiente, vamos. Un saloncito comedor, que no tiene nada que desmerecer, está muy bien. Cocina muy estrecha, esto sería una opción quitarlo. Salón comedor con chimenea. Y pasamos a otra sala de estar, con un comedor grande. Fijaros esto. No vamos a salir, pero por lo menos lo veis. Todo balcones exteriores. ¿Ha caído algo? Vale. De la cortina. Y bueno, ahí detrás para guardar cosas. Voy a enseñaros una cosa que está por hacer, pero es muy importante e interesante. Esta habitación está por hacer, está por pulir, en fin, masillar, quitar, ponerlo bien, vamos, básicamente, ¿vale? También con balcones exteriores. Y aquí perfectamente una habitación doble brutal. Esto no lo vamos a enseñar porque lo veremos desde arriba. Esto da un trastero en la terraza luego, que la terraza vais a flipar. Vamos de nuevo a la planta baja. Perdón, a la primera planta. Hemos estado abajo con la cocina, con el salón, con el aseito de cortesía, con la zona de leña. Primera planta, salón comedor, esa habitación doble allí que se puede hacer. Aquí el salón comedor también, todo amplio. Y vamos a las habitaciones. Cuarto de baño completo. Una individual. Y una doble, con balconcito a la calle de atrás, que sabéis que tenemos entrada también a la casa por detrás. Y ahora vamos a la segunda planta. Segunda planta, podría ser una vivienda independiente también. Bueno, aquí ya hay un dormitorio individual. Parecido a lo de abajo, salón comedor, vistas, balconcito, la cocinita, que insisto, podemos tirar esto. ¿Qué tenemos más? Pues venga. Homólogo, cuarto de baño abajo, cuarto de baño aquí también completo. Dos individuales. Y tercera, doble, también con salida a balcón a la puerta de atrás de la casa.
Vámonos para arriba y acabamos ahí. Vale, vamos a terminar por aquí. Bueno, esta planta está por, no me salía antes la palabra, lucir. Hay que lucir paredes y tal y suelo. Esto podría quedar un apartamento multifuncional, o sea, una sala multifuncional, o poder hacer un apartamentito, se puede poner baño, habría cocina. Aquí tenemos una primera terraza que da a la parte del pueblo directamente. Bueno, las dos dan al pueblo, pero esto es el casco más antiguo, digamos, del pueblo. Y ahora vamos a la frontal y terminamos ahí. Y esta terraza, que es una maravilla. De la habitación esa que comentábamos antes, que está por lucir, se puede acceder a este trastero o habitáculo. Actualmente un trastero para meter cosas está bien. Y bueno, esta es la otra terraza orientada a las montañas. Fijaros qué vistas, con la zona de barbacoa, una pasada. Una terraza amplia y grande. ¿Vale? Venga, y vamos a terminar como siempre acabamos, aunque me está dando el sol en la cara, no pasa nada. Vamos a intentar conjugar lo mejor posible el IPZ, el inmueble, el precio y la zona. El inmueble, contando así rápidamente, sobre 6-7 habitaciones, 3 cuartos de baño, se puede hacer un cuarto, salones, cocinas independientes, tenemos una gran sala abajo donde está la leña, también un espacio multifuncional para hacer cosas, 2 terrazas, balcones a la calle, o sea, una pasada de inmueble, más de 400 metros cuadrados. El precio, pues evidentemente estamos acorde a los metros que son y a la zona donde estamos. Zona donde estamos, como os comentaba antes, Caudiel, el corazón de Alto Palancia, una pasada de sitio, mogollón de verde, mucha agua, la vía verde, tenemos farmacias, tenemos supermercadito, nuestro cajero automático, hostelería, fantástico para disfrutar senderismo, rutas, de todo. Así que si conjugamos bien el inmueble y precio de la zona, tenemos una fantástica vivienda para residencial, para vivir todo el año o fines de semana, o hacer una casita rural extraordinaria, ¿vale? Así que sin más, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!